¿Será verdad que Milei ya no puede bajar la inflación de Argentina, que ya todo colapsó y ya no hay remedio atrás después de haber levantado el cepo? Bueno, tenemos que analizar esto. En primer lugar, es un error el pensar que Javier Milei ya no puede bajar la inflación por el levantamiento del cepo. Y bueno, si analizamos la historia del cepo en Argentina, en el año 2011 se crea el cepo con Cristina Fernández, ¿sí? Se implementan controles cambiarios. Para el año 2012 se agudiza el cepo, ¿sí? Con compras limitadas, se restringe el acceso a las divisas y a viajes y transferencias al exterior. En el 2013 se aplican recargos del 20% y después del 35%. 2014 se hace una pequeña flexibilización. Y en el 2015 Mauricio Macri levanta algunas restricciones. Sí, básicamente casi elimina el cepo Mauricio Macri. Pero ¿qué pasó después? Para el 2019 regresa el cepo después de una fuerte devaluación que reimpone el cepo. Hay un límite de compra de $10,000. Después baja solo a $200 mensuales. Para el año 2020, Alberto Fernández genera un impuesto del 30%, después otro del 35% a las ganancias, bienes y personales, y existe un acceso al dólar limitado. Para el 2023 hay más restricciones todavía, con la diversificación de tipos de cambio para el ajuste, con el dólar turista, MEP y otros más. Para el 2024, Milei comienza a flexibilizar el cepo, ¿sí? Y para 2025, el libertario Javier Milei elimina el cepo completamente. Entonces muchos pensarán que la eliminación del cepo concluye que Argentina nunca va a poder salir de la inflación. ¿Cómo te va, Débora? ¿Cómo estás, Un saludo Julio? grande a Chiche, que es un amigo. Muy bien, Débora, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Con la pregunta que me hizo Nacho, hay empresas que aumentaron las semanas pasadas, o sea, por ahí tenían alguna información. En particular hay una empresa argentina muy importante que vende muchos perfumes argentinos con marcas muy conocidas, que aumentó la semana pasada 8% y la anterior ya había aumentado un 8% Así también. que se anticipó esto que veníamos hablando de ahora también. Los últimos días estamos haciendo mucho consumo y decíamos esto precisamente. Algunos se pasan de vivos, ¿no? Y dijeron, yo sé que el dólar va a terminar en 2000, así que aumento. Y no pasa nada de eso. Yo creo que hay empresas que sabían la movida del gobierno. Esta es una empresa muy grande, por lo tanto me parece que alguna movida sabía porque el primer aumento no nos sorprendió, pero el segundo aumento sí. Y en el transcurso de esta semana hay otra empresa que es bastante más chica, que también vende perfumes nacionales, que el lunes ya se lanzó con un 20% de aumento. 20%. Podemos evidenciar cómo muchas empresas han especulado debido al levantamiento del cepo. Eso no quiere decir que va a ser una inflación continua. Va a tener un límite, va a terminar. Lo que está haciendo el cepo es reflejar más genuinamente cuál es el nivel del precio con lo cual los argentinos se tienen que ir enfrentando. ¿Sí? Gracias a la eliminación del cepo, se verá en el largo plazo cómo va a haber mayor poder adquisitivo al no tener restricciones con la divisa. Al tener mayor poder adquisitivo y traer más productos del exterior, van a ir reduciendo esa inflación que se acumuló en el corto plazo por el levantamiento del cepo. Es decir, claro, si el cepo era una burbuja que no permitía expulsar la cantidad de divisas genuinas que quería expresar el público, al momento de estallar, pues genera un impacto, ¿sí? Pero como vuelvo y les repito, no es un impacto en el largo plazo debido a que Javier Milei sí sabe controlar la emisión monetaria, sí sabe controlar las reservas internacionales, sí sabe controlar el déficit fiscal. Y eso es lo más importante en una economía, que el levantamiento del cepo. Y eso es un error fatal. ¿Por qué? Porque aquellos que dicen eso estarían afirmando de que hay una correlación entre la medida de ajuste del cepo y la inflación en la Argentina. Y como podemos ver las gráficas, no es así. Cuando existía mucho cepo, la inflación estaba creciendo y no se estaba controlando. Cuando se destruye el cepo, también la inflación tiene un pico y también tiene una caída. Y cuando existe demasiado cepo,
la inflación de Argentina crece, crece y crece y crece. Entonces, no hay motivo alguno para decir que debido a la eliminación del cepo, Javier Milei nunca más va a poder reducir la inflación. Claro está que debido en el corto plazo por la eliminación del cepo y que los argentinos ahora pueden disfrutar de un libre intercambio de divisas, de dólares, obviamente al tener eso, tener mayor poder adquisitivo y pueden consumir más. Eso obviamente también genera especulación por parte de los proveedores e incrementa la inflación. Como hemos podido ver, que para marzo es del 3,7, por todos esos ajustes que Javier Milei ha estado haciendo para eliminar el cepo. Ahora, se espera que en abril, obviamente, la inflación sea un poquito más alta. Pero esto no va a ser apoyado con inflación continua como lo hacían los anteriores gobiernos, ¿sí? Ya que el cepo lo único que hace es dar flotación libre para adquirir divisas, ¿sí? Y a medida que ustedes adquieran bienes y servicios en el exterior de manera libre y voluntaria, ¿sí? Y se vaya controlando la cantidad de dinero, no habrá nada por qué temer. Aquellos que afirman que Javier Milei ya no puede bajar la inflación solo por un pequeño repunte, también debido a los aranceles de Donald Trump y todo el desastre que eso está ocasionando a nivel mundial, no entiende su historia. No entiende que todo lo que ha hecho Milei y todo lo que ha bajado. No solo eso. Al decir que Milei no puede bajar la inflación y que deben salir a protestar, es no estar agradecido con toda la inflación que Milei ha bajado. Recordemos que Milei aproximadamente comienza a trabajar medidas antiinflacionarias en noviembre de 2023 aproximadamente, o diciembre. ¿Sí? Tenemos un repunte de la inflación por toda la especulación que se genera y comienza a caer. Y ha bajado la inflación incluso a índices menores de los que él comenzó su mandato, si lo pueden ver. Entonces, por un pequeño rebote ocasionado por los aranceles de Donald Trump, por las crisis a nivel mundial, y por el levantamiento del cepo, que en el corto plazo obviamente va a generar un poquito más de poder adquisitivo y va a traer especulación, no tiene sentido decir que Milei ya no va a controlar la inflación, ¿sí? Porque no sabíamos cuando íbamos al mayorista con qué precio nos íbamos a encontrar. Fuimos el lunes y no había cambios de precios. Nada cambió de precio. Inclusive yo en mi negocio recibo preventistas de distintas empresas importantes. Vinieron 4 preventistas de distintas empresas. Y obviamente la pregunta de Débora fue, ¿cuánto subió? No subió nada. No hay suba de precios. Sí es verdad que hay unas determinadas empresas, ahí nombraron 2, falta una, que está con la intención de entrar con una nueva lista. Pero bueno, ya la Cámara de ASU dijo que ellos no convalidan el aumento. Nuestro sector, obviamente que tampoco.